Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo episodio de Desnudando Saberes, estas cápsulas que se han estado publicando los últimos días con diferentes tips, con diferentes herramientas que nos brinda el yoga y el ayurveda, herramientas que he aplicado en mi vida a lo largo de muchos años de práctica y sobre todo que sigo aprendiendo y que sigo aplicando y sigo descubriendo cosas nuevas en mi vida. Hoy vengo para comentarles y contarles como 10 cosas específicamente en las que a mí el yoga y el ayurveda me han ayudado, me han acompañado y por qué han sido como parte fundamental de mi desarrollo, no solamente emocional, sino también de mi desarrollo espiritual. La primera de ellas es esa conexión de mente y cuerpo. A través de la Ayurveda y el yoga he aprendido a entender que mi mente y mi cuerpo están conectados, completamente conectados. Cuidar uno impacta positivamente al otro. Si alguno de los dos se afecta, el otro se va a ver también afectado. Entonces, como nosotros estamos cuidando nuestro cuerpo, como cuidamos nuestra mente, también hace parte de nuestro bienestar. No son dos cosas que se deben atender por separado, son dos cosas que deben generar una alianza para nosotros realmente encontrar ese balance que nos ayude no solamente a tener una mente clara, sino a entender qué es lo que está sucediendo en nuestro cuerpo para atender los síntomas que se están generando o que se están presentando a través del tiempo y poderles dar un lugar y también atenderlos adecuadamente. La segunda cosa que he aprendido es ese autoconocimiento. Viene pegada del anterior, porque estas prácticas me han enseñado a observar mis pensamientos, a observar mis emociones, a observar esas sensaciones físicas de manera consciente. Lo que le permite o lo que me ha permitido conocerme mejor y tomar esas decisiones más alineadas con mis necesidades. Ese autoconocimiento de saber qué estoy pensando, cómo lo estoy pensando, qué es lo que siento, cuáles son las emociones que se desarrollan en diferentes circunstancias, es lo que ayuda también a que yo pueda construir los límites y pueda construir como esos bordes que yo puedo o no puedo cruzar, esos límites que son o no, cuáles son mis negociables, cuándo son mis no negociables, porque hay una conexión implícita dentro de la observación que podemos realizar con nuestras emociones. Otra de las cosas que me ha enseñado el Ayurveda, específicamente, claramente también el yoga, son esas rutinas diarias, esas enseñanzas que nos deja el Ayurveda, esas enseñanzas que nos ayuda y que podemos integrarlas a nuestra rutina diaria, que incluyen prácticas de autocuidado, incluyen meditación, incluyen ejercicio físico, incluyen entender qué estoy colocando en mi boca, cómo me estoy alimentando, porque todo esto realmente contribuye a mi bienestar general. Y así lo puedo ver. Entonces están esos días en los que yo no tengo como una clara idea de lo que voy a hacer o de pronto no tuve el tiempo de realizar mis rutinas o las rutinas que yo he decidido aplicar o desarrollar en mi día a día y se siente diferente. Entonces, tener la posibilidad de conocer cuáles son las rutinas que son adecuadas para mí, que son adecuadas para el entorno en el que yo me encuentro, también me ayuda a tener esa mente balanceada, que es al final lo que estamos buscando con estas prácticas ancestrales. Cuarto, perdón, me han enseñado a escuchar a mi cuerpo. A través del yoga he aprendido a escuchar las señales que mi cuerpo me envía y a respetar sus límites, evitando así el exceso y la falta que pueden desequilibrarme. Entonces, escuchar mi cuerpo es qué siento hoy. Y para nosotros las mujeres, por ejemplo, es muy importante también escuchar nuestro cuerpo en nuestras diferentes etapas menstruales, en nuestras diferentes etapas durante el mes, cuáles son los días en los que tengo más energía, cuáles son los días en los que tengo menos energía, cuándo es que puedo intensificar un poco más el ejercicio y cuándo es que debería invitar un poco más a mi cuerpo a descansar. Esto se vuelve un proceso muy orgánico en la medida en que nosotros lo practicamos y escuchamos nuestro cuerpo, cuándo se siente más tenso, cuándo se siente más libre, cuándo tengo más energía, cuándo necesito recargarme más. Eso, ser consciente de nuestro cuerpo y del movimiento que se incluye, perdón, también en la respiración, hace que despertemos como esa conciencia en nuestro día a día. Equilibrar los doshas. ¿Qué son los doshas? Ese sería uno de mis 5 aprendizajes. Equilibrar los doshas es porque el Ayurveda nos enseña que nosotros estamos constituidos con elementos. Tenemos una constitución individual que es una composición de elementos. Entonces, eso que me ha enseñado el Ayurveda para identificar mi constitución única y también los desequilibrios que tengo de acuerdo a lo que está sucediendo en mi entorno
o en mi mente o en mi cuerpo, me han permitido tomar medidas específicas para restaurar el equilibrio cuando sea necesario. Entonces, entender cuál es el dosha que yo tengo y qué es lo que se está desequilibrando en este momento es lo que a mí me permite y a lo largo del tiempo me ha permitido, ok, este granito salió porque tenía un exceso de fuego en mi cuerpo, porque ayer quizá comí alimentos que elevaron el fuego en mi cuerpo, entonces tiene una sensación, tiene una repercusión digamos que en mi estado físico y mental, entonces me voy a encargar de hacer las rutinas o me voy a encargar de hacer las actividades que me ayuden a equilibrar. Sexto, alimentación consciente. He aprendido definitivamente la importancia de una alimentación consciente y equilibrada, eligiendo alimentos que nutran a mi cuerpo y mi mente de acuerdo a mi constitución y las estaciones del año. Entonces, por ejemplo, ahora que estoy viviendo en Nueva York es muy diferente la forma en la que como ahora porque tenemos estaciones y hay días claramente y hay momentos claros y determinados de acuerdo a las estaciones donde necesitamos comida o más fría o más caliente o con unas especias que me traigan un poco más de calor a mi cuerpo o que le saquen el calor a mi cuerpo. Entonces, tener en cuenta que la alimentación es individual, que lo que me funciona a mí puede no funcionarle a otra persona, pero cuando lo conozco, cuando conozco cuál es mi dosha, cuando conozco cuál es mi constitución, cuando entiendo el entorno en el que yo vivo, puedo tomar decisiones para que realmente esos alimentos que yo estoy tomando nutran mi cuerpo y nutran mi mente. 7. Práctica de asanas, yoga. A través del yoga he experimentado el poder de las asanas, de las posturas, para fortalecer mi cuerpo, para mejorar mi flexibilidad, para calmar mi mente, especialmente cuando estoy en esas situaciones mucho más estresantes. Cuando tengo mucho afán y cuando no tengo tiempo es cuando mi práctica de asanas se hace más lenta, por ejemplo. Cuando tengo mucho tiempo para hacerla, entonces puedo buscar como esa dinámica de una manera diferente. Pero el asana nos ayuda a desintoxicar el cuerpo. El movimiento del cuerpo nos ayuda a liberar toxinas. Por eso también es importante moverse diariamente, moverse, estirarse, sentir cómo nuestro cuerpo se ha estado tensionando durante el día o la noche anterior o cómo se siente en este momento del año, en este momento del mes, en este momento del día, después de una discusión, después de haberla pasado súper bien con los amigos. Todo eso lo podemos experimentar a través de la práctica de asanas. 8. Respiración consciente. La práctica del pranayama, que es respiración consciente, me ha enseñado a utilizar la respiración como una herramienta poderosa para calmar la mente, reducir el estrés y aumentar mi energía vital. Entonces no es solamente respirar por respirar, es respirar de forma consciente. Cuando respiramos de forma consciente, sí logramos calmar la mente, reducir el estrés y aumentar nuestra energía. Pausa. La respiración es esa pausa que tenemos y que podemos utilizar antes de actuar, antes de responder ante diferentes circunstancias. Respirar de forma consciente cuando sintamos que el pecho o el corazón se quiere salir del pecho. Esos son los momentos perfectos donde podemos conscientemente usar nuestra respiración. Cuando estamos manejando, cuando estamos leyendo un libro, cuando estamos haciendo ejercicio, cuando estamos tranquilos, pero también cuando estamos estresados. 9. Gestión del estrés. Tanto la Ayurveda como el yoga me han entregado esas herramientas prácticas para gestionar el estrés diario, como la meditación, estar consciente, tener esa atención plena en las actividades que yo hago en el día a día, el establecer mis límites saludables. ¿Cuáles son mis límites? Ustedes no se dan cuenta que muchas veces nos estresamos o muchas veces nos da rabia, muchas veces experimentamos diferentes emociones porque se han cruzado los límites o alguien ha cruzado nuestros límites o nosotros nos damos cuenta, consciente o inconscientemente, que no hemos establecido límites en nuestra vida. ¿Cómo podemos gestionar el estrés si no conocemos nuestros límites? ¿Cómo podemos gestionar el estrés si no conocemos cómo podemos reaccionar o cuáles son los puntos que no son negociables en mi vida? ¿Cómo podemos gestionar el estrés si yo no sé qué es lo que me saca de casillas? Si yo no sé qué es lo que no me gusta. Entonces, esas conversaciones, incluso incómodas conmigo misma y con otros, hace que podamos tener ese conocimiento o ese autoconocimiento para poder establecer esos límites que me permitan utilizar estas herramientas para liberar el estrés. Y la décima, última y no menos importante, finalmente, es aceptación y gratitud. El yoga y la ayurveda me han enseñado la importancia de la aceptación y la gratitud en mi vida. Me han ayudado a encontrar paz interior cuando yo creo que todo está a punto de derrumbarse o cuando ya todo se ha derrumbado. Y contentamiento incluso en medio de los desafíos. En esos momentos difíciles, en esos momentos donde no hay una luz en el camino,
me ha ayudado y con el tiempo, esto es una práctica constante porque a veces se ve mucho más retadora que otras veces, pero esa capacidad de estar satisfecho con el momento presente, independientemente del color que traiga y de la forma en la que se presente, es lo que me ha ayudado a desarrollar el yoga y el ayurveda y aplicarlos y practicarlos en mi vida. Todas estas ciencias yo las practico con la intención de conectar con algo mucho más grande, con algo mucho más supremo, con Dios, para poder aceptar realmente lo que sucede. La aceptación no es resignación, la aceptación es ver cómo los obstáculos que quizás se presentan en nuestra vida son una oportunidad para tomar decisiones diferentes, cómo estamos contentos, cómo estamos en ese proceso o en esa emoción de contentamiento con las cosas que suceden en nuestra vida, en el día a día, entendiendo que suceden por algo, que van a traer una explicación, tarde o temprano, que quizá yo hoy no sepa cuál sea la explicación que tienen, pero que con el tiempo voy a poder desarrollar esa sabiduría. Recuerden que ustedes pueden agendar conmigo una mentoría privada, pueden consultar, hacer también consultas para entender cuáles son nuestras constituciones, cuál es la mejor forma que tenemos que nos explica el yoga y la ayurveda para entender nuestra mente y nuestro cuerpo y estar en equilibrio y estar en esa constante búsqueda del equilibrio. Les dejo un abrazo muy, muy grande y hablamos en el próximo episodio.